Bien, pues después de estos anuncios y gracias por la invitación a Misiones que será ahí en nuestra iglesia. Luego les darán el domicilio, creo que muy lo tienen, y también Enrique, en Gracia Comunidad Bíblica. Por cierto, reciban saludos de toda nuestra congregación y especialmente de nuestro pastor. Bueno, mi hermano Enrique ya nos hizo el favor de orar por este mensaje. Cuando supe que volvía a venir, que fue hace 2 semanas, oraba yo a Dios, siempre oro y le pregunto, bueno Señor, ¿qué quieres que ahora predique ahí en tu iglesia Pórtico? Y vino la idea, pero vino como la cascada de allá de la cola de caballo. Y digo, espérame Señor, no tan fuerte, dame las ideas poco a poco, díctamelas. Pero fue una lluvia de, ok, voy a hablar de eso. Y es un mensaje duro, hermanos, pero es necesario. Es necesario por los tiempos que estamos viviendo. Bien. Hace 2 semanas hubo ahí un tema donde en lo que yo les expuse, les hablaba y les platicaba acerca de los 2 tipos de cristianos. ¿Lo recuerdan? ¿Cuáles eran las diferencias? ¿Se lo recuerdo o me lo dicen? Hermanos, hace 15 días. ¿No tomaron notas? Muy bien. Les comentaba de que hay un tipo de cristianos que son los que se conforman con escuchar las cosas maravillosas que Dios hace en la vida de otros. Y hay otros cristianos que hablan, testifican de las cosas maravillosas que Dios hace en sus vidas. Esa era la diferencia entre unos y otros. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en los primeros. En estos cristianos, o es falta de fe, o es falta de confianza, o es falta de adoración, o no tienen una imagen de quién es Dios, o hermanos, o no son cristianos. El tema de hoy se llama Casi un cristiano, y nos va a llevar gran parte del tiempo Mateo 13, casi todo el capítulo. Tengo 2 horas, ¿verdad?, para predicar el día de hoy. 3, muy bien, gracias. Pero es necesario que les lea un versículo antes de entrar de lleno en ese sermón. Santiago 2:19. No es necesario que lo busquen, si alguien lo quiere buscar, puede hacerlo, pero todos ustedes se lo saben de memoria. Santiago 2:19. Dice el versículo: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Si tú eres, o nosotros, discúlpenme si a veces hablo en segunda persona, pero también lo aplico a la primera persona. Entonces, disculpen esto, también estoy hablando por mí. Bien. Si somos cristianos falsos y decimos creer en Dios, creer en Jesús, creer en la Trinidad, creer que la Biblia habla una verdad, déjenme decirles que ese creer es el creer de los demonios. Ese creer es el creer de los demonios. Creemos, sí creemos. Si nosotros hiciéramos una encuesta ahorita aquí afuera, a las gentes que van pasando, y le preguntamos a 10 personas si creen en Dios, yo les apuesto, al menos 9 o tal vez las 10 personas digan sí creo en Dios. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿le crees a Dios? Y entonces ellos van a decir, ¿le creo qué? Desconocen las ordenanzas y los planes de Dios que ha tenido a través de los siglos con toda la humanidad, sea de la nación que sea. Se me ocurren 4 preguntas. Se me ocurre hacer 4 preguntas. Quiero hacérselas, pero no me las contesten. Esta es una situación individual y personal. Ustedes tienen que analizarse. Ustedes tienen que analizar su vida a través de estas preguntas. Y créanme, cuando yo preparé el sermón, pega primero en uno, obviamente,
No puede uno dar una enseñanza si nuestro corazón no fue tocado primeramente para poder hablar de este tema. Y quiero aclararles una cosa, no es un juicio para nadie, no es mi intención como vulgarmente se dice, pónganse el saco, póngaselo, hermano, el que tenga que ponerse. El sermón es duro, pero la palabra de Dios tiene que incomodar nuestras vidas, tiene que remover nuestros corazones. Si hay unas predicaciones hermosas y preciosas, pero decimos, fue una charla dominical muy padre, y a través, iba a decir de los días, pero a través de las obras se nos olvida el mensaje y no tocó nuestros corazones. Yo quisiera preguntarles, si tú te dices, si nosotros nos decimos ser cristianos y nos preguntan, ¿por qué dices que eres cristiano? Tal vez una de las respuestas que pudiéramos dar es, pues yo creo que Dios existe, y esa es una creencia buena, estamos de acuerdo. ¿Dios existe? ¿Dios existe? Sí, Dios existe, pero ese creer es el mismo de los demonios lo creen. ¿Por qué? Porque lo conocen, lo han visto, fue su creador, ellos habitaban el cielo, ellos estaban con Él, creen en Dios, pero tiemblan nada más al escuchar su nombre. Otra de las respuestas que pudiéramos dar es, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Estas dos respuestas nos hacen salvos. ¿Esta respuesta nos hace salvos? No, porque también los demonios saben que Jesús es el Hijo de Dios, lo saben, lo reconocen, pero esa creencia tampoco nos hace cristianos. Otra de las respuestas, yo creo que todo lo que dice la Biblia es verdad. ¿La Biblia dice verdades? En su 100%, es un libro completo, es una compilación de libros y de cartas, y tenemos la palabra de Dios. ¿La Biblia dice la verdad? Pregúntale otra vez a la gente y les va a decir que sí. ¿Esa creencia en la Biblia nos salva? No, Satanás lo sabía. ¿Se acuerdan de la tentación en el desierto? Citó 3 veces la Biblia, 3 veces la palabra de Dios la citó. Conoce que es la verdad, pero la distorsiona. Una cuarta respuesta, yo creo que Jesús es el único Salvador, el camino, la verdad y la vida. Los demonios saben esto, lo saben perfectamente, por eso tratan siempre de molestar al Hijo de Dios, a nosotros. Siempre tratan de meternos ideas, de hacernos autosuficientes, de tener el control de nuestras vidas. Si creemos en eso, también es el mismo creer de los demonios. La pregunta que yo les quiero hacer el día de hoy es muy importante. No demerito estas creencias, creer en Dios, creer en Jesús, creer que la Biblia es la palabra de Dios, creer que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que es el pan que bajó del cielo. No estoy peleado con esas creencias, pero esas creencias no nos dan la fe salvífica, la fe salvadora. Sí es importante creer todo lo que yo les dije, pero hay una cuestión. Si no creemos que toda la obra completa al 100% le pertenece a Dios, hermanos, estamos solitos. No sé qué estamos haciendo. Lo importante, créanme, no es venir a la iglesia cada 8 días y estar de aquí de 11 a 1, hermanos, o estar aquí 3 horas ensayando para hacerlo algo. Lo importante no es venir a la iglesia. Lo más importante en la vida de un creyente, de un cristiano, es ir a Dios. Sí es importante que como hermanos nos congreguemos. De hecho hay una ordenanza, nos dejen de congregarse, como muchos tienen la costumbre. ¿Por qué? Lo mencionaban, porque disfrutamos en armonía, en gozo, disfrutamos de la comunidad.
adorando a nuestro Padre Celestial. Entonces, grande es eso. Lo importante no es venir a la iglesia, lo importante es ir a Dios. Sí, venir aquí, pero con la mente de a quién vamos a adorar. Ayer en mi iglesia con algunos hermanos a veces tenemos pláticas y yo les digo, tuvimos aquí un canto, bueno, de hecho los cuatro estuvieron preciosos, pero no me llamó la atención y hablaba de la grandeza de Dios. Miren, hermanos, somos humanos, como carne no somos eternos, nuestras limitaciones son bien marcadas, no tenemos una amplitud de nuestra mente, una cosmovisión entendible de la grandeza de Dios. Se los voy a decir así: si pudiéramos entender esa grandeza de Dios, ¿a quién estamos adorando? Se los prometo, hermanos, estábamos tirados en el suelo, adorando y cantando a la grandeza de ese Señor que nos salvó. No estoy diciendo ni estoy tratando de cambiar las costumbres de cada iglesia, hablo en forma individual. Y yo he visto gente que está arrodillada en las iglesias cantando, o está orando, o está adorando. Si tuviéramos esa cosmovisión real y auténtica de quién es nuestro Dios grande, estábamos tirados en el suelo adorando, como muchos profetas. ¿Se acuerdan? Que se tiraban en el suelo y estaban ahí llorando. Tenemos un ejemplo en la Biblia muy claro de lo que es un no cristiano. ¿Se acuerdan de un personaje muy famoso dentro de los 12 de nombre Judas? Hermanos, era uno de los apóstoles del Señor, escogido por el Señor. Se le escapó al Señor el control, no supo a quién escogió. Por supuesto que sabía quién era Judas, pero vamos a la cuestión humana de Judas. Judas fue un personaje que tocó a Jesús, vio los milagros que Jesús hizo, caminó con él, vio cómo de sus manos, como le comentaba el otro día, cómo salían peces y cómo salía pan en esa alimentación de los 5,000, y lo vio caminar en el mar, lo vio calmar la tormenta. Caminaba como cristiano, decía que conocía a Jesús. ¿Y qué hizo? Traicionó a nuestro Señor. ¿Se le salió de control a nuestro Dios? No, él ya sabía. De hecho, fue escogido, es hijo del maligno, para que se cumpliera la palabra, y lo vendió. Pero es un claro ejemplo de un casi cristiano. ¿Qué privilegio tuvo Judas estar ahí y haber terminado sus días como lo terminó? Suicidados. Aunque no lo dice la Biblia, literalmente con Judas, pero yo estoy seguro que Judas está en el infierno, porque su arrepentimiento fue para carne, fue para muerte, no para salvación. Tuvo una conciencia apretada y por eso fue y se suicidó. Bien, la Biblia, en cuanto a si hay cristianos y no hay cristianos, también es muy clara en este asunto. Vayan abriendo sus Biblias en Mateo 13. La mayor parte del tiempo nos va a llevar viendo este capítulo. Créanme, yo también puse en mi corazón cuando preparaba el sermón, todo este tema no es para un solo sermón, es para un gran y extenso estudio. Merece profundizar en cada uno de los versículos. Pero el día de hoy quiero englobar nada más 2 parábolas que están dentro de Mateo 13, pero las 2 están explicadas por nuestro Señor. Les hablaba en parábolas, ¿se acuerdan de la gente? Y los apóstoles dicen: ¿por qué les hablas en parábolas? Dice: para que oyendo no entiendan y para que viendo no vean. Así les explicaba el Señor las parábolas, y con cosas tan sencillas que tenía a la mano. Hablaba de la naturaleza, o hablaba de ovejas, o hablaba de nubes, o hablaba de cualquier cosa. Tomaba las cosas naturales para dar una enseñanza y una aplicación bíblica. Bien, como les digo, no es un juicio para nadie. Cada quien analice.
y cada quien vea cómo está su relación con Dios. Mateo 13. Vamos a leer bastante, pero vamos a tratar de resumir toda la enseñanza del día de hoy. Mateo 13, del 1 al 9. Hay varias parábolas dentro de este capítulo. Es muy extenso. Recuerden a qué versículo llega, 40 y tantos o 50 y tantos. 58. Sí, es muy largo, pero hoy nos vamos a enfocar en dos parábolas. Una es la del buen sembrador y la otra es el trigo y la cizaña, y cómo nuestro Señor las explicó. Mateo 13, del 1 al 9 dice: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: el sembrador salió a sembrar, y al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por uno, otras a 70 y otras a 30. Y dice: el que tenga oídos, oiga. ¿Saben de lo que está hablando aquí nuestro Señor? Habla de toda esa predicación, porque más adelante explica que el sembrador es el Hijo del Hombre, o sea, Él, Jesús. Pero su palabra cayó en 4 terrenos, y esos 4 terrenos hablan nada más y nada menos que del corazón del hombre, no el músculo, porque tenemos toda la idea de que todo el centro de nuestras emociones está en ese músculo o en esa bomba que está bombeando nuestra sangre. No, el corazón del hombre es toda su esencia, todo lo que lo conforma, su intelecto, su alma, su espíritu, su conciencia. Ese es el corazón del hombre. Entonces dice que cuando la palabra fue predicada, cayó en 3 terrenos, que para nada sirvieron. Esa semilla se perdió completamente. Solo una cayó en buena tierra, y esa buena tierra creció, esa buena semilla, y dio fruto, dio mucho fruto. ¿Cuántos hermanos en cualquier congregación buscan un pretexto para salir de la iglesia y decir: esta iglesia no me conviene, en esa iglesia me regañan, en esa iglesia no, voy a buscar otra iglesia, y voy a buscar una iglesia que sea perfecta? A veces platico con algunos hermanos y me digo: mira, hermano, cuando encuentres esa iglesia perfecta, te pido un favor, no la vayas a echar a perder. No hay iglesia perfecta, obviamente, no hay. Somos insuficientes nosotros para mantener una buena relación con Dios. Necesitamos a Jesús para darnos esa cosmovisión que nosotros necesitamos. Y muchos no cristianos que esa semilla cayó en una tierra infértil, siguen metidos en las iglesias. Vienen, se alimentan, pero ni engordan ni dan fruto. No sirven, me refiero a servir al prójimo. Tal vez pueda servir para otras cosas, pero no sirven a su iglesia, no sirven a su comunidad. Vienen a que los sirvan. No se esfuerzan,
no se inmiscuyen en misiones. Platicaba ahorita Margarita, todos estos personajes, estas familias que nos presentó, las conocemos, hemos convivido con ellos. Y yo me asombro y lo platico a veces con mi esposa. ¿Dejaríamos nuestra comodidad, nuestro auto, nuestra casa, nuestros trabajos? No voy a decir irnos a Turquía, irnos a Plan, irnos a otro pueblito. Pero estas familias dejaron su comodidad, dejaron su país, dejaron todo por servir a Jesús. Créanme que los admiro. Y esas personas merecen todo nuestro respeto y todo nuestro amor. Un cristiano, créanme, un cristiano falso se ve limpio y se ve transparente, pero en sus ojos. Un verdadero cristiano reconoce y se conoce que es pecador. Una pregunta, ¿ustedes son pecadores? Sí, todos somos pecadores, pero hay una gran diferencia con el mundo. Somos pecadores redimidos, personas que se arrepintieron de su pecado, dieron a media vuelta y se alejaron. No se quedaron ahí viendo su pecado todavía pataleando y lo juntan y vuelven otra vez a unirse. Ese, hermanos, no es arrepentimiento. Un verdadero cristiano se sabe por su arrepentimiento. Pero yo no soy para juzgar a nadie, absolutamente a nadie. Yo soy libre de bajarlo de su trono y sentarme en el trono del juez. Eso es algo que ustedes, cada uno de ustedes, tienen que analizar su vida. ¿Son cristianos o son casi cristianos? Eso ustedes lo tienen que responder. Y no ahorita, analízanlo, véanlo. Mateo 13, 24 al 30. No nos vamos a mover de ahí, ¿va? Dice Mateo 13, 24 al 30. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Se acuerdan de la parábola pasada? Habló de que había una tierra fértil, ¿cierto? Y esa tierra fértil dice que la semilla produjo a 100, a 70 y a 30. Ahora sigue nuestro Señor Jesús con la otra parábola. Jesús les contó otra parábola. En el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Hace algún tiempo, cuando yo leí este pasaje, el primer impacto fue: Señor, y me pego, ¿soy cizaña o soy trigo? Señor, ¿soy cizaña o soy trigo? El pasaje es fuerte, hermanos, no lo tomen a la ligera. Ustedes tienen que responder esa pregunta: ¿soy trigo o soy cizaña? Y quien no conozca la cizaña, cuando ustedes agarran una espiga de trigo y agarran una espiga de cizaña, hermanos, son idénticas, son igualitas.
En apariencia no hay una diferencia, las pueden ver ustedes, pueden decir, no son iguales, el color, la forma, sus vainas, sus pelitos que tienen, los ven y ustedes dicen, son iguales, no hay diferencia, no hay diferencia, hay una diferencia, ¿cuál es? El trigo da fruto, el trigo da semilla, la vaina de las iba a decir cecina, se me tocó la cecina, la cizaña, su vaina está vacía, no tiene fruto. Es como dijeran en biología, estas plantas huéspedes que se quedaron ahí, se enraizaron con las mismas raíces buenas del trigo, se alimentaron de ellas y están ahí pegadas, no dan fruto. Por eso el Señor dice, no las arreglen todavía, porque si ustedes arrancan la cizaña, a lo mejor se traen el trigo. Déjenlas que maduren, déjenlas que den su fruto. Un no cristiano, déjenme decirles cómo actúa. Actúa con una piedad fingida, con una honestidad pagana. Hacen el bien, pero para que los vean. Dan de comer al pobre, sí dan de comer al pobre. Pero ¿saben qué les dan de comer? Lo que les sobra de sus casas. ¿Visten al pobre? Sí, también lo visten. Pero ¿saben con qué lo visten? Con lo que ya no les queda, con lo que está roto, con lo que ya no les sirve. Eso es lo que le dan al pobre. Perdón. Y dicen que eso es justicia. Dicen que eso es amar al prójimo. Y eso, hermanos, no va con Dios. No podemos dar lo que nos sobra y decir que estamos haciendo algo bueno. Su fe y su confianza la basan única y exclusivamente en sus obras y creen que con sus obras están agradando a Dios. Las obras, dice Santiago, son excelentes, son buenas. Tus buenas obras es el reflejo de la fe que tienes en tu Señor. Las buenas obras no podemos dejarlas de hacer, pero ni siquiera son nuestras, dice en Efesios, que esas obras Dios las puso ya nosotros para dar honra y gloria a su nombre, y no para jactarnos nosotros. Hermanos, yo he visto gente que se ha quitado la chamarra por suerte y se lo ha dado un poco. Mi esposo y yo, cuando vamos manejando, vamos en el camino y hay gente pobre, yo a veces lo he hecho, no les voy a decir la destinación del billete, pero he visto gente que les ha dado hasta un billete de 500 pesos al pobre. Voy a bajar yo a pedir limosna. Les han dado billetes de 500 pesos. Y otras personas les dan $1 o $2 o hasta tostoncitos. No, hermano, demos por fe al pobre. Tenemos que mostrar las maravillas que Dios hace en nuestras vidas, las bendiciones de Dios. Alguien mencionaba en un teólogo, es como que el Señor tiene un costal de azúcar y lo está vaciando en nuestra mano, en esa bendición, y está cayendo el azúcar, y ese azúcar, conforme se llena tu mano, empieza a derramar la bendición hacia abajo. Si tú cierras la mano y te quedas con esa porción, es todo lo que tienes. No, abre tu mano, hermano, las bendiciones de Dios van a llegar. Demuéstrale al mundo quién es tu Dios, quién es tu Señor. Y ahorita vamos a ver cuál es la fe, la verdadera fe que nos salva. Perdónenme. El infierno va a estar lleno, hermanos, créanme. Bueno, regresando a estos falsos cristianos, son personas, escuchen bien esto, son personas que no fuman, son personas que no toman, son personas que tienen una fachada en apariencia íntegra, son excelentes vecinos,
son excelentes padres, formidables hijos. No tienen, no me les falta ser cristianos, vamos, pero tienen una fachada impecable, una piedad que no se cacha. Pues tarde que temprano esos hermanos van a caer, van a mostrar su verdadero interior. El infierno va a estar lleno, va a estar abarrotado de personas que nunca dijeron una mala palabra o se esforzaron por no decirlas. Va a estar lleno de gente que nunca en la vida fumó. Va a haber gente que jamás en la vida tomó. Va a haber gente que toda su vida cuidó de sus padres y los honró a través de ofrendas o de cuidarlos o de lo que sea. El infierno va a estar lleno de gente buena. Porque si hay gente buena, lo podemos entender y una vez lo vimos. El Papa, que admiraron tanto Juan Pablo II o la Madre Teresa, ¿eran personas buenas? Eran personas excelentes, de una entrega a la gente impecable. Eran pero buenísimos, yo puedo reconocerlo, hicieron muchísimas cosas buenas por el hombre, pero eso no los salvó. Digo, la esperanza es verlos en el cielo porque creyeron y pusieron su fe en Jesús, pero lo que yo vi, yo digo, esa fe no salva. Eres muy bueno, eres muy íntegro, pero eso no te salva. Mateo 13, 36 al 43. Dice ahí: entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa, y se acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús le respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña ¿son quiénes? Las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Dice que ahí será el llanto y el crujir de dientes. El crujir de dientes y ese llanto, no crean, hermanos, que va a ser algo de dolor. Ese llanto y ese crujir de dientes es de coraje contra Dios, de ira contra Dios. ¿Por qué nos mandaste aquí? Ese es un crujir de dientes. No es un crujir de dientes de dolor, que lo van a tener también, pero en primera instancia es coraje y odio contra el Creador, que los juzgó y los lanzó. Y una vez se los platiqué, los lanzó como lanza un lanzador de béisbol. No les dijo: pásale por favor. No, él los lanzó. Y nos va a tocar ver eso, pero desde arriba, desde allá, cuando estemos allá y veamos ese juicio, vamos a ser testigos de estas profecías que el Señor cumplirá, y lanzará a todos ellos al infierno. ¿Eres cristiano? ¿O eres un simpatizante que nada más se congrega y tienes la apariencia de piedad?
Un querido hermano ahí en nuestra iglesia, debes de acordarte de Margarita Lalo Córdoba. Una vez hizo una ilustración para poder entender la diferencia de un cristiano y un no cristiano. Y creo que ya se los platiqué alguna de las veces que vine. Se trata de un hombre, trabaja, es una anécdota, es una chula, un hombre que trabaja ahí en galerías, pero todo su atuendo de trabajo, su uniforme, es un sombrero blanco, con camiseta blanca, con camisa blanca, con corbata blanca, de manga larga, su saco blanco, su fajo blanco, su pantalón blanco, calcetines blancos y zapatos blancos. Y ese día que va rumbo a su trabajo, llega tarde. Cuando entraba a las 9 de la mañana, llegó como a la 1 de la tarde. Era un día lluvioso, lodoso, y le dice el patrón: pues ¿qué horas son estas de llegar? Dice: ay, discúlpame, la verdad es que mira, venía cruzando el periférico, no tengo carro, venía a pie, era un día lluvioso, era un día lodoso. Iba atravesando el periférico porque no usé el puente peatonal, me atropelló un tráiler. Me estaba levantando cuando otro tráiler me pasó encima. Y ya casi llegaba otra vez a la banqueta cuando otro tráiler me pasó por encima. Y el tipo está impecable. Y el patrón lo voltea a ver, lo revisa y le dice: ¿de veras se atropelló un tráiler? Sí, por eso llegué tarde. Así es un cristiano, hermanos. Así es un no cristiano, perdón. Un verdadero cristiano es aquel que Jesús, como un tren europeo a más de 250 kilómetros, impacta tu vida y sabes que tu vida ya no es lo mismo. Quedaste hecho añicos. Toda tu conciencia, todo tu intelecto, toda la vida que tenías quedó hecha polvo. Quedaste enlodado, quedaste en el suelo de ese impacto. Pero Jesús impacta tu vida con varias razones. Sí, para hacernos salvos. Para hacernos salvos. Esa es una gran verdad. Esa es la buena noticia del Evangelio. Jesús vino a salvarnos, pero el Señor no te dice: pues ya eres salvo, vete, adiós, que te vaya bien, nos vemos en el cielo. No, el Señor quiere que trabajes para Él, que des testimonio, que sirvas a tu comunidad, que sirvas a tu familia, que sirvas a tu sociedad, que prediques su palabra. Predica su palabra, da frutos. Si tú dices que eres cristiano, entonces tiene que haber evidencias de ese impacto a más de 250 kilómetros por hora que te perdió el Señor y te dejó en el suelo. Sí, para después levantarte y decir: que fui yo, impacté tu vida, pero para testimonio de quién soy yo. ¿De quién soy yo? ¿Tienes la fe que salva? ¿Tienes la fe que te va a llevar al cielo? Cuando el Señor ahí en Mateo 13:43 dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Cuando nuestro Señor, y a través de todos los siglos, fue diseñando, desde antes de la fundación del mundo, diseñó el plan de salvación para el hombre, lo hizo tan sencillo que un niño, dice la palabra de Dios en los evangelios, un niño entiende perfectamente el Evangelio. Un niñito puede entender esa obra salvífica. Y a nosotros se nos complica. Ellos tienen más fe, esos niños tienen más fe que nosotros. Pero ese es el Evangelio, y esa es la verdadera razón del cambio de nuestras vidas en Él. ¿Cuál es? El mismo Dios de los cielos, dueño de todo, encarnado en la persona de Jesucristo,
vino a este mundo, se entregó por nosotros, se dejó golpear, se dejó crucificar, pero no terminó en la historia. El Señor resucitó. Y ese es el pilar principal de nuestra fe como cristianos y como hijos de Dios, seguidores y discípulos de nuestro Señor. Esa es nuestra fe, que nuestro Señor resucitó. Si tú no has creído en eso, si tú has jugado, o nosotros hemos jugado con este mensaje tan sencillo, porque no es complicado entender el Evangelio, entonces, hermanos, estamos fritos. Y es preocupante, porque te estás jugando tu eternidad. Margarita hace rato lo mencionó: Dios hace todas las cosas eternas. Sí, nuestra carne irá y se pudrirá. Algún día resucitaremos con cuerpos transformados, pero nuestro cuerpo irá abajo, pero nuestra alma, nuestro espíritu son eternos. En un premio que Él nos da, o ese castigo para que nuestros dientes se crujan de coraje, o nos alegremos y nos gocemos en la salvación de este Señor. Quiero terminar con esto. Voy a hacer una conclusión. Solo Dios es el que juzga, hermanos. El falso cristiano es una persona que exhorta o trata de exhortar a los demás y nada más está viendo como, bueno, lo hace así, con su rifle y su mira telescópica, pero no está buscando. Hermano, vi que hiciste esto, y hace una exhortación, pero la hace en juicio. No podemos juzgar al hermano, no sabemos las cargas del hermano, no sabemos por qué ocurrió en algo, y nuestro deber sí es exhortarlo en amor y con la palabra de Dios, no en juicio, no crucificarlo. Dios está tratando con ese hermano, con esa hermana, y tenemos que tener toda la paciencia del mundo y ver lo que Dios está haciendo en esa vida. El único que juzga y tiene el derecho de juzgar es Dios. Ustedes saben la relación individual y personal que tienen con Él. Dios sabe el destino de cada uno de ustedes. ¿Qué tipo de tierra eres tú? ¿Quién te lo diga? ¿Eres trigo o eres cizaña? ¿Cuál es tu fruto? ¿Cuál es tu fruto? Para decir, sí, soy hijo de Dios. Y créanme que se vale exaltarse, pero en Corintios dice que tenga algo de que exaltarse, exáltese, pero en el Señor, en su Dios que lo salvó. Entonces podemos decir, soy hijo de Dios. Ya está, nos despegamos del suelo, pero somos hijos de Dios porque Él nos eligió y damos testimonio de eso. Ten cuidado, ten mucho cuidado. No sirve de nada tener una doctrina adecuada, pero una vida de disipación que no tiene fruto. No da nada de fruto. Cuando ustedes mueran, cuando yo muera, si es que el Señor no viene antes por nosotros, nos vamos a llevar 3 grandes sorpresas en el cielo, y creo que también alguna vez ya se los comenté. ¿Se acuerdan cuál es la primera sorpresa que vamos a tener en el cielo? La primera sorpresa que vamos a tener en el cielo es que no va a haber gente ahí que nosotros pensamos que iban a estar ahí. Fulanito de tal. No, qué hermoso cantaba. No. Entregaba Nuevos Testamentos en la calle. No, se quitaba la chamarra. No está aquí en el cielo, Señor. No está.
La segunda sorpresa: va a haber gente en el cielo que jamás en nuestra vida pensamos que iban a estar en el cielo. Como un ejemplo muy radical, no lo tomen tan literal, pero Señor, Hitler, aquí en el cielo, ¿sí? Mató millones de judíos, pero se arrepintió y creyó en él. Tuvo la fe salvadora. Muy feros extremos, no lo vayan a tomar literal, pero pudiera ser así. Y la tercera sorpresa, hermanos, ¿y sabes cuál es? Que si estoy narrando esto es porque yo voy a estar ahí. Estamos ahí. ¿Van a estar ustedes en el cielo? ¿Van a estar ustedes ahí viendo a la gente que nunca creyeron ver, o no viendo a la gente que creyeron que iba a estar ahí? Pero nosotros estamos ahí. ¿Por nuestras obras? No, no. Única y exclusivamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo completa, por sus obras, por sus méritos, no por los nuestros. Quiero terminar con esto. Vamos todos a 2 Corintios 13:5. Quiero que te lleves esto a tu casa, o donde tú quieras, acá, que haya solo, y medites en esto que vamos a leer. Es esencial, es importante, es imperante, urge que ustedes analicen la vida que están llevando. Dice 2 Corintios 13:5, escribiendo el apóstol Pablo: póngase a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. Mis queridos hermanos, analícense, analicen sus vidas, analicen su conversión, analicen cómo ha sido su vida dentro de la iglesia. ¿Somos cristianos? ¿Somos simpatizantes? ¿Somos congregantes? Que hay una gran diferencia entre todos ellos. ¿O somos seguidores y discípulos de Jesús? ¿Qué somos? ¿Llenamos nomás nuestras iglesias y ocupamos un lugar como oyente, no como hacedor? Tengan cuidado, analicen sus vidas. No vayan a ser encontrados, no vayamos a ser encontrados como obreros reprobados. El trigo de cizaña es un versículo duro y es de tomar cartas en el asunto.